Bueno, bienvenidos a la continuación o la parte final de la sesión número 23. Hemos pasado de crear de un proyecto desde cero que estaba vacío a añadirle un estado de la aplicación común llamado Store, gestionado por Redux, con una serie de reducers que permiten contemplar esa información y, por lo tanto, permitir que componentes de nuestra aplicación accedan a ella y a través de los reducers puedan actualizarla. Y bueno, obviamente este tipo de trabajos o añadir Redux o demás sirve por lo tanto para generar un contexto de información compartida. ¿Qué tipo de información podría ser interesante? Bueno, pues por ejemplo, muchos casos reales o casos de uso. Hemos trabajado en proyectos, por ejemplo, en los cuales había que hacer un traqueo de autobuses en un mapa. Esos autobuses teníamos que tener las posiciones lógicas, tanto latitud y longitud, dentro de un mapa constantemente y eso tenía que estar compartido y además actualizado en tiempo real. Por lo tanto, todos los gráficos de diferentes estilos o los mapas, etcétera, que tenían que estar renderizando constantemente la posición en tiempo real, tenían que estar siéndose actualizados y entonces de una manera muy sencilla a través de Redux y un store donde se almacenaban esas latitudes y longitudes, se permitía después a todos los componentes de tipo mapa o diagramas para acceder a esa información y representarlo de diferentes maneras a través de toda la aplicación e incluso en aplicaciones de aplicaciones, es decir, un dashboard de aplicaciones que cargan información y que comparten a otras aplicaciones de orden inferior. Entonces, esto es un caso real, por ejemplo, o por ejemplo podríamos utilizarlo, como lo vamos a hacer ahora, pues vamos a gestionar una lista de tareas que queremos accederla, pero que la vamos a tener almacenada en el store de la aplicación. ¿Qué tipo de información almacenamos en Redux o en el store de Redux? La que queramos, la que creamos conveniente compartir en la aplicación. Es decir, hay que distinguir entre el estado privado de determinados componentes, que es privado para ese componente y que sirve para renderizar el componente cuando sufre algún cambio, y por otro lado, es importante, por lo tanto, también saber que hay información que es compartida por los componentes y que ningún componente debería tener o la libertad de modificarlo sin estar previamente controlado porque te puede cambiar información al estado de la aplicación global por un error en un componente o por una mala gestión de esa información. Y por lo tanto, depurar luego a un nivel muy inferior a componentes muy pequeñitos puede ser un poco tedioso, más difícil de mantener y por lo tanto se genera ese contexto global y digamos general de la aplicación para que los componentes de orden superior accedan al store de la aplicación y luego a través de unos mecanismos que vamos a ver ahora pasen la información a los componentes de orden inferior para que lo pinten y ya está. Y por lo tanto, en las capas superiores es donde depuraremos y controlaremos el código y además tendremos un punto muy concreto que son los reducers, que son los únicos que podrán cambiar el estado de esa aplicación. Entonces, bueno, digamos que nos sirve para aunar en un mismo sitio la información y sintetizarla y, digamos, marcar una arquitectura dentro de nuestro diseño, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos con nuestros componentes. Ahora mismo ya teníamos la aplicación más o menos bueno, funcionando, estaba funcionando. Podíamos ver el estado, podíamos despachar acciones, lo hemos hecho todo a través de las DevTools de Chrome, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es ahora ya comunicar a través de un contenedor, de un componente de contenedor a un componente de orden inferior la información que haya dentro de nuestro store. Entonces, para ello vamos a crear una carpeta dentro de SRC que se va a llamar Components. Y dentro de Components vamos a crear una carpeta. Bueno, vamos a crear una carpeta que se va a llamar Pure. Y vamos a crear una carpeta que se va a llamar Containers. Entonces, los containers serán los que van a comunicar, los que van a tener acceso a la lógica y al despacho de acciones, ¿vale? Y le va a pasar la información a los componentes puros que van a estar por debajo. Entonces, vamos a empezar con un componente puro que le vamos a llamar, por ejemplo, todo.jsx, que lo que va a hacer es pintar la tarea. Ya está, sin más. Vamos a hacer un RFC. Vamos a ver, ahí está. Bien. ¿Qué va a recibir? Lo siguiente. Va a recibir, cuando pulsemos sobre la tarea, tiene que cambiar el estado de la tarea, de completada a incompleta y de incompleta a completada. Por lo tanto, vamos a recibir un onClick. ¿De acuerdo? Se va a llamar onClick.
Ese va a ser el prop. También va a recibir el completed. ¿De acuerdo? También si está completada o no está completada. Vamos a recibir también text. El texto que tiene que pintar de la tarea. Y también vamos a recibir, ya que estamos, el ID. Bien, entonces ahora con esto lo que vamos a hacer es un return, ¿de acuerdo? De un LI, digamos que lo que nos va a pintar es un LI y le vamos a poner lo siguiente. Cuando haga un onClick, ¿qué va a ejecutar? Pues el método onClick que le hemos puesto, ¿de acuerdo? O, bueno, le vamos a llamar onClick. No, digamos que no los liemos con que este onClick es este, ¿vale? Este es el, digamos, el evento, ¿de acuerdo? Además de esto, le vamos a poner un style, ya que estamos, para poder, digamos, vamos a ponerlo así. En el style lo que le vamos a hacer es poner text decoration, lo vamos a tachar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si está completo, o no, bueno, aquí me faltan unas llaves, perdón. ¿Vale? Porque tiene que ser un literal, un objeto. Entonces, si está completo, le ponemos un line through. Creo que lo podemos autocompletar y si no, se lo ponemos manualmente. No. Un line through, es decir, si está completo, tachadita. Vale, podríamos poner un color verde o rojo o lo que sea, ¿vale? Pero bueno. Y si no, no le ponemos nada. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle también, aparte de esto, un color, ¿de acuerdo? Así que text, decoration, color, ¿vale? Aquí lo tenemos. En caso de que esté completed, le vamos a poner de color verde y si no, le ponemos none. Es decir, las completadas van a estar tachadas y verdes. Esa es la idea. Y luego el color, ¿de acuerdo? En caso de que esté completada, va a ser verde. Y si no, el texto va a ser, por ejemplo, blanco. ¿Vale? Porque lo vamos a poner con un fondo negro o algo así. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tenemos que ponerle es la información, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, el ID y el texto. Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer también va a ser las prop types, ¿verdad? Que ya lo venimos haciendo en anteriores sesiones. Y le ponemos que el onClick, ¿de acuerdo? Es un prop types, que lo tenemos que importar. A ver si me lo trae. Bueno, si no, lo importamos, obviamente. ¿Vale? Con guión medio, perdón. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es decir que es una función, ¿de acuerdo? Es una función además obligatoria, así que le vamos a poner el is required. Esto estamos refrescando un poco los conceptos que ya habíamos visto en otras sesiones, pero es importante ya dejarlo bien hecho. Vamos a poner el completed y le vamos a poner que de los prop types es un boolean, ¿vale? Así que es boolean o bool, es bool, y decimos que es obligatorio también. También vamos a hacer que reciba el texto. Obviamente podría recibir directamente una clase, y ya está, un to-do, y dentro está todo el contenido, pero bueno, lo vamos a dejar así y ya está, ¿vale? Pues lo he separado por partes. Y lo vamos a poner aquí es el is required. Y luego el ID, ¿de acuerdo? Que va a ser un prop types. Punto, esto va a ser un número. Y también is required. Muy bien. Vale. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es una lista que pinte, ¿no? Una lista que pinte las tareas.
Así que vamos aquí al Pure y vamos a crear un to-do list. Lo voy a poner como Pure, ¿vale? Porque realmente los que van a tener la lógica son los contenedores. Vamos a hacer después un to-do container que va a tener el to-do list, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí un RFC que va a recibir por props la lista de tareas, ¿de acuerdo? Va a recibir el onToDoClick, lo que tiene que ejecutar y se lo va a pasar por props al todo, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner, por lo tanto, los prop types de aquí, ¿vale? Así que vamos a ponerle import prop types from prop types, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle to-do list punto prop types, ¿vale? Ahí está. Y vamos a decir que la lista de tareas es, por lo tanto, prop types punto array, ¿vale? Es un array, pero ya que estamos, vamos a decir que es un array con una estructura concreta. Vamos a decir que es un prop types punto shape, nos sirve para decir cuál es la estructura que va a tener, y la estructura que va a tener va a ser la siguiente. Va a tener un ID, que además es dentro de prop types. Como veis, podemos ir dándole tanto detalle como queramos. ¿Vale? Va a tener un ID, va a tener un texto. ¿Vale? Y también le íbamos a pasar si estaba completado o no. Así que le ponemos un prop types.bool.required. Is required. Muy bien. Ahora, aparte del shape, el shape es obligatorio. Y además, el array of también es obligatorio. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, este to-do list, vamos a ponerle to-do list así, que si no, no me lo coge. Aparte del to-do list, le tenemos que poner el onToDoClick, ¿vale? Así que eso lo vamos a poner aquí. Y el onToDoClick básicamente va a ser un prop types.func.isRequired. Y ya lo tenemos. Y aquí el to-do list con mayúscula. Bien. Esta es la estructura, por lo tanto, los props que va a recibir. Ahora, lo que tenemos que hacer es pintar el contenido, ¿vale? Así que vamos a hacer aquí un div y dentro vamos a ponerle, por ejemplo, un h1 que diga your tasks o your to-dos, ¿vale? Vamos a ponerle un UL y dentro lo que va a pintar el UL es los LIs, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es un to-dos.map, iteramos sobre cada uno de los to-dos y lo pintamos, ¿vale? Entonces lo que devolvemos aquí, en este caso, va a ser un to-do, que lo tenemos que importar, aquí está, y lo cerramos, pero le pasamos las props que requiere. Para empezar, necesitamos una key, siempre empezamos con la key cuando estamos en iteraciones, ¿verdad? Y por lo tanto, le podemos pasar la key, el índice, por ejemplo, o incluso le podríamos pasar el todo.id, por ejemplo. Ya que lo tenemos, lo podemos usar ahí. Después, en principio deberían ser iguales, aunque mejor ponerle un index y se lo pasamos como el index y ya está. ¿Vale? Después le vamos a pasar también toda la información que tiene el to-do. Esto es una manera muy sencilla de pasarle todas las props. El ID, el text y el completed. Se lo estamos pasando. Y otra cosa que le tenemos que pasar es el onClick. Entonces, el onClick es lo que tiene que ejecutar, es la función de onToDoClick que recibimos por props, pasándole el todo.id. Bien, ya lo tenemos. Bastante sencillo. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer un contenedor de tareas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hacer
un contenedor que va a tener, le vamos a llamar to-do container, que nos va a permitir, por lo tanto, comunicar lo que hay en el store con los componentes que haya dentro de él mismo. Entonces vamos a venir a containers y vamos a crear uno que se va a llamar to-do container. ¿Qué es un to-do container? Pues básicamente es un componente funcional normal. Lo que pasa es que tiene los containers que se comunican con Redux. Tenemos por aquí una opción que es RFC Redux o ReduxP. Vamos a ver cuál nos interesa. Tenemos este que nos crea los props y nos crea dos funciones, map state to props y map dispatch to props. Además ya nos hace el connect que nos trae de React Redux, o también tenemos este otro que tiene los prop types. En este caso, en principio nuestra función no va a tener prop types, nuestro componente no va a tener prop types, así que vamos a coger el RFC Redux y él ya nos lo autocompleta prácticamente todo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer aquí es muy importante, tenemos que conectar la información de Redux con el componente de to-do list, es decir, en la línea 20 no podemos conectarlo consigo mismo, que es lo que nos autocompleta, sino con to-do list, que tenemos que importarlo. Entonces, vamos a ver si me lo autoimporta. Vale, no lo importa, pues lo traemos nosotros. Import to-do list y a ver si sale, ¿no? From, y tenemos que ser en este caso, de pure to-do list. Comprobamos que se llame así. Vale, no lo tenemos así porque lo tenemos con export normal. No lo tenemos con export, lo tenemos con export default. Así que lo tenemos que añadir sin las llaves. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entonces lo que estamos haciendo es conectar la configuración que hagamos aquí dentro con los props de aquí. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es los props que tienen que ver con el estado, por ejemplo, el to-dos, ¿de acuerdo? Se lo tenemos que pasar del estado a sus props. Eso es lo que está diciendo esto, a las props de to-do list. Y aquí el map dispatch to props es funciones que tienen que ver con el despacho de acciones como props a esta función llamada to-do list, ¿vale? Este componente. Así que vamos a hacer aquí un return, ¿de acuerdo? Cuidado, aquí lo único que me sobra es todo esto. Vamos a simplificarlo así mejor. Y devolvemos lo siguiente. Decimos todos, ¿de acuerdo? Que es el prop de to-do list. Va a ser básicamente la función, en este caso, de la tarea. Entonces, tenemos que hacer una función que nos va a permitir filtrar las tareas, ¿vale? Entonces, aquí podríamos simplemente poner state.toDoState, ¿de acuerdo? Esto sería todo lo que habría dentro del toDoState, ¿de acuerdo? Y se lo pasaríamos. Esto todavía estaría pendiente. Entonces, vamos a hacer una función que va a servir para filtrar to-do list, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a filtrar la lista de tareas de una manera bastante sencilla. Vamos a hacer un const y lo vamos a llamar filter to dos para no mostrar todas las tareas, sino solo aquellas que están en el filtro del estado, ¿vale? Entonces, va a recibir una lista de tareas y un filtro. Entonces, aquí tendremos que hacer un switch case que va a evaluar el filter, y en caso de que sea show all, mostraremos todas. ¿Vale? Entonces vamos aquí a hacer un return todos. Ahora, en caso de que no sean todas, ¿vale? Los diferentes casos que haya, ahí está. En caso de que sea show completed, por ejemplo, o show active, tendríamos que devolver el todos filter, o sea, filtrado, recibir el todo y devolver solo aquellos cuyo
to-do no esté completado, básicamente. ¿De acuerdo? En cambio, cuando lo que queremos hacer es mostrar los completed, tendremos que devolver los que están completados. En caso de que no sea ninguna de esas, pues devolvemos los to-dos normal. Es decir, con esto estaríamos ya filtrando la lista de tareas. Entonces aquí lo que haríamos sería el valor que le vamos a pasar al componente que va a ser encargado de pintar las tareas va a ser realmente filter to-dos, paréntesis, le pasamos los to-dos y le pasamos el filtro. ¿Y dónde está? En el estado. ¿Vale? Entonces a través de state podemos acceder a los estados que hemos definido en el root reducer, al to-dos state y al filter state. Bien, ya lo tenemos. Ahora, en el map dispatch to props, aquí lo que habría que hacer es controlar el cambiar del estado, el toggle, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser un return y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a hacerle aquí lo siguiente. Dispatch, no nos lo ha creado correctamente, así, ¿vale? Necesitamos la función dispatch para despachar acciones. Entonces, ¿cuál es el prop asociado para este to-do list? El onToDoClick, que es el que hemos creado. Ese es el prop. Y lo que va a recibir va a ser un ID, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, dispatch. ¿Y cuál va a ser la acción que vamos a despachar? En este caso, la acción de toggle to do, que la tenemos que importar de las acciones. A ver si me lo importa. ¿No? Vale, pues la importamos manualmente nosotros. Así que, acción, ¿de acuerdo? Import, abrimos llaves, from, de las acciones, vamos a ir al store, dentro de las actions, teníamos actions.js, ahí está, y teníamos una acción que era toggle to do. Esa es la acción que yo quiero que haga cuando pulsemos sobre esa tarea. Entonces utilizamos el toggle to do. Bien, ahora una vez ya lo hemos hecho, importante decir que realmente este componente no tiene que pintar realmente nada, ¿vale? No hay que pintar nada, o sea, no hace falta como tal el to-do container. Casi que nos lo podríamos ventilar. Es más, nos lo vamos a ventilar porque el contenedor lo que hace es conectar estos datos, los vamos a conectar. Lo que pasa es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un const todos container, que es como se llama, va a ser igual a esto de aquí. A ver un momentito. Y vamos a exportar el todos container. Y de esa manera lo que estamos haciendo es conectar state y dispatch a props ¿vale? A las props de to-do list y lo exportamos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues pintar el to-do container, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro app. Iríamos a app.js. Todo esto nos lo podemos cargar un poquito, no nos aporta nada. Y pintaríamos el to-do container. Nos lo importamos, si es que quiere importarse. De component, no. De components, containers, ¿no? Lo tenemos ahí dentro, eso es. Y dentro, to-do container. Perfecto. Entonces, ahora mismo ya lo tendríamos. Vamos a desplegar la aplicación y comprobar si funciona o no.
Ahora mismo en principio deberían salir todas las tareas y aquellas que estén completadas o no, bueno, ahora mismo las tareas están vacías, pero como podemos despachar acciones con el React DevTools, podemos comprobar si funciona o no. Entonces, despacharíamos una acción que añade una tarea que por lo tanto actualiza y aplica el filtro correctamente y nos devuelve todas las tareas. Bueno, vamos a ver que se inicie, ¿de acuerdo? Y luego lo que tenemos que hacer es un formulario, un to-do form, ¿de acuerdo? Que sirva para gestionar la adición o añadir nuevas tareas. Vamos a ver si se inicia. Y lo podemos comprobar. Mientras tanto, realmente, incluso podríamos ir haciendo aquí lo siguiente, y es el formulario. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a ver si ya se termina de desplegar. Como es la primera vez, siempre os recomiendo tener el servidor constantemente desplegado e ir haciendo los cambios que haya que hacer, pero vale, ahora mismo ya lo tenemos. Vamos a ver, el store parece que se ha quedado tostado. Vamos a comprobar que todo haya funcionado bien. Vale, dentro de Redux tenemos acceso a el to-do state, perfecto. Entonces vamos a poder despachar acciones, ¿de acuerdo? Y comprobar que eso funciona adecuadamente. Vale, más o menos lo tenemos. Vale, entonces ahora mismo nuestro componente to-do list, fijémonos que está trayendo con el React Redux Provider, se está trayendo todo lo que hay en el store, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestro to-do list se está nutriendo de la lista de tareas que ahora mismo está vacía y el to-do click, que sería el método que tiene que lanzar. Pues dentro de Redux, a ver si puedo yo despachar acciones. Aquí está el dispatcher en la parte inferior. Vamos a poner una que se llamará add to do y luego en el payload tenemos que añadirle el text. Vamos a poner mi primera tarea. Vamos a despacharlo y ahí la tenemos. Podemos pincharla y cambia de estado. Bueno, pasa a verde, un verde muy feo, pero sí funciona. ¿De acuerdo? Entonces se ha despachado esta acción, add to do. El payload es mi primera tarea, ha funcionado correctamente. Y vamos a hacer una segunda tarea. Así que cuando despachemos otra, ahí la tenemos, la segunda tarea, y podemos pinchar. Ahora aquí el tema va a ser el ID. El ID que no lo estamos pasando correctamente a la hora de pasar, porque está siempre cambiando el estado de ambas, ¿de acuerdo? Pero bueno, más o menos ya lo tenemos. Entonces estamos despachando correctamente acciones de add to do, así que podemos hacer ya un formulario que gestione esto, ¿de acuerdo? Y luego veremos qué pasa con el ID. Bien, pues vamos entonces a hacer un formulario que nos permita añadir tareas. Entonces cerramos esto. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de los componentes puros vamos a hacer un to-do form, que va a ser el encargado de crear nuevas tareas y tendrá un container que será el encargado de despachar acciones. Entonces, vamos a hacer un RFC, un componente normal y corriente, de tipo función. Aquí lo tenemos. Vamos a poner este. Y le vamos a hacer también el to-do form.proptypes. ¿De acuerdo? Vamos a importarnos los proptypes. Ahí está. ¿Y qué va a ser esto? Pues bueno, va a ser un H2, por ejemplo, que tenga y ponga create your to-dos, por ejemplo.
Y dentro un pequeño formulario. No voy a hacer formic ni nada de esto, ¿vale? Pero obviamente esto lo podríamos hacer con formic y funcionaría exactamente igual. ¿Qué es lo que va a recibir? La función de submit. ¿Por qué? Porque la función de submit va a ser la de crear una nueva tarea que lo que va a hacer es despachar una acción desde el contenedor, que será el add to do que hemos probado hace un segundo. Entonces, tenemos que aquí ponerle el onSubmit, ¿de acuerdo? Y asociarlo a crear una nueva tarea. Entonces aquí lo que vamos a recibir es por defecto el evento. Vamos a hacerle punto prevent default. Vamos a ponerlo bien. Prevent default, ¿vale? Y le vamos a poner aquí el create to do. Perfecto. Entonces, ahora lo que haríamos sería, bueno, realmente le tendríamos que tener, podríamos hacerle los values. Vamos a hacer una cosa y es lo siguiente. En vez de sacarlo a una función aparte, lo voy a poner dentro, porque así lo hacemos de otra manera distinta. Vamos a hacer lo siguiente. Event, ¿de acuerdo? Y aquí ya dentro hacemos el e.prevent default, ¿de acuerdo? Ahí está. A continuación hacemos el submit. ¿Y qué le pasamos? Vamos a coger tenemos que hacer alguna referencia, así que vamos a hacer un useref. Y vamos a hacer aquí un const text o new text, que va a ser un useref. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño input. Y bueno, vamos a autocerrarlo mejor. Y le vamos a poner el type que sea de tipo texto. Aquí está, text. Y le vamos a poner la referencia, que básicamente va a ser el new ref. New text, perdón. Aquí. Y ya lo tenemos. Ahora, entonces en el submit realmente lo que necesitamos es pasarle el new text .current.value. ¿Vale? Ahora, una vez ya hemos hecho esto, ya que estamos, lo que podemos hacer es dejarlo limpio. Le damos un igual a vacío y así limpiamos el campo. Lo que nos quedaría, por lo tanto, sería un botón que sea algo así como create to do. Y lo que vamos a hacerle aquí es un on-click. Bueno, no, un type submit y ya está. Muy bien, pues ya lo tenemos. Entonces tenemos que pasarle, por lo tanto, el submit, que será una función. Así que vamos a poner aquí submit, que va a ser un prop types. .func .isRequired. Ahí está. Perfecto. Una vez ya lo tenemos hecho, lo que tenemos que hacer es un contenedor concreto que nos permita conectar el despacho de acciones con esta función. Así que vamos a venir aquí y vamos a hacer un new file y le vamos a llamar todo form. Vale, se me ha salido de aquí. A ver, un momentillo. Vale. Ahí, no sé dónde estaba escribiendo. A ver. Esto lo tenemos, ¿vale? Vale, aquí. To do form container. .jsx. Bien, entonces este también va a ser un RFC, en este caso de tipo Redux también, lo vamos a coger. Los que tenemos por aquí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar todo esto porque realmente no nos aporta mucho. Bueno, vamos a coger el nombre.
A ver un momentillo que se quede. Está pensando lo que está haciendo. Ahí está. Vale. Y lo que vamos a hacer es un const esto igual a esto de aquí. Y hacemos un export default de esto. Bien, ahora ya lo tenemos listo. Entonces el map state to props no le hace falta, pero el map dispatch to props sí, porque el submit tiene que ser una función asociada al to-do form. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es el return de esto. ¿Vale? Así que vamos a ponerle aquí el dispatch. Eso siempre es igual, ¿de acuerdo? Eso es lo bueno. Una vez habéis entendido Redux, luego más o menos es siempre igual. Entonces vamos a devolver un objeto como props, que va a ser el submit, que lo que va a hacer es recibir un texto y después lo que hacemos es hacer un dispatch de la acción add to do, que tenemos que importarla ahí de las acciones, ahora sí que me lo coge, y le pasamos el texto. Entonces, el to do form, cuando llame a submit, le tiene que pasar el texto. Y es así como lo hemos hecho. ¿Vale? Cuando llama a, en este caso, a submit, le pasamos el texto. Y de esa manera ya lo tendríamos. Esto no es necesario, pero sí que hay que pasárselo, ¿de acuerdo? No tiene props, así que bueno, se lo vamos a pasar. Y luego en el appjs lo que tenemos que hacer es pintar el to do form container. No, el to do, este no. To do form container, vamos a ver si no lo autocompleta y si no, lo tenemos que poner. Vale, vamos a ver. Vale, seguramente el nombre no sea exactamente igual. Sí, es este de aquí. Vale, pues lo tenemos que importar. Y realmente se encuentra en el mismo sitio que este, así que lo ponemos aquí. Y le ponemos el to do form container. Ahí está. Con esto, por lo tanto, habríamos añadido ahora el formulario y en principio podríamos crear nuevas tareas. Vamos a ver si funciona. Ahí lo tenemos. Crea tus propias tareas. Ahora mismo la lista de tareas está vacía. Voy a poner mi primera tarea. Cuando yo pulse esto, lo que hace es el contenedor es despachar la acción de tipo add to do y se genera mi primera tarea. Vamos a poner mi segunda tarea. Vale, lo que estaba ocurriendo es que no le estábamos pasando el ID. Ahora ya sí que funciona correctamente. Fenomenal, pues ya lo tenemos. Ahora lo que podríamos hacer es añadir un filtro o unos filtros a nuestro formulario. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Entonces, dentro del container, bueno, realmente lo que vamos a hacer es crear un par de... bueno, vamos a crear un filtro y luego unas opciones de filtrado. Entonces, dentro de los componentes puros, aquí dentro, vamos a crear uno que se va a llamar filter y vamos a crear otro que se va a llamar filter options, que sería algo así como la lista de opciones, ¿vale? Muy parecido al anterior. Bien, el filtro realmente es simplemente un texto que será clicable y saber si está activo o no está activo el filtro, ¿vale? Así que vamos a hacer un RFC. Vamos a cogerlo con prop types ya que estamos. Así no lo tengo que poner porque las últimas dos los he cogido ya directamente con prop type. Vamos a coger este mismo y va a recibir como props si está activo, ¿vale? Que será un booleano. El onClick, lo que tiene que hacer para cambiar el estado y el children, ¿vale? Le vamos a pasar un children. Le vamos a entonces hacer lo siguiente.
si está activo, ¿de acuerdo? Hacemos lo siguiente, hacemos un return y vamos a devolver un span con el children. ¿Vale? Voy a ponernos entre llaves. Ahí está. Y le vamos a poner también, ya que estamos, un estilo que va a ser, en este caso, un class name que vamos a poner que sea active. Por ejemplo. En caso de que no, haría este otro return. Entonces lo que va a tener básicamente va a ser un botón con un filtro, ¿vale? Un contenido. Entonces esto realmente no va a ser un div, va a ser un botón. ¿De acuerdo? Y lo que va a tener como contenido va a ser children, el texto. ¿De acuerdo? Entonces el class name va a ser filter, por ejemplo. Va a ser un filtro. Y el onClick, el evento de onClick va a ser el onClick. Bueno, realmente va a ser una función anónima que va a tener un evento. Vamos a hacerle un event prevent default. Vamos a ponerlo así para que se vea bien. ¿Vale? Y lo que va a ejecutar es el método onClick que reciba desde el padre como prop. ¿De acuerdo? Ahora estos estilos luego los pondremos. Les pondremos algún tamaño, color o lo que sea. Ahora en cuanto a las prop types, tenemos que decir que active es un prop types. A ver si me lo coge. Ahí está. Booleana, que es obligatorio. Ahí está. Vamos a poner que onClick es un prop types funcional, es decir, una función. Y finalmente el children, en este caso, va a ser un contenido del DOM. Así que va a ser un prop types punto node, ¿de acuerdo? Is required. Es decir, es un elemento del DOM. Muy bien, pues ahora que lo tenemos, falta aquí una T. Lo que vamos a hacer es venir a las filter options. Ah, vale, esto lo he puesto como filter options, esto es el filter. Vale, vamos a copiar esto y nos lo vamos a llevar a filter, perdón, que me he colado aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Este va a ser, no, vamos a copiarlo entero y lo vamos a hacer aquí en filter. Este es el filtro y en las filter options van a ser un conjunto de estos filtros. ¿De acuerdo? Esto va a ser filter, esto va a ser filter y esto va a ser filter. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, guardamos, y en las filter options lo que vamos a pintar son filtros. Vamos a dejar, realmente no va a recibir ningún prop, concretamente, y vamos a pintar las diferentes opciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar el isActive, ahí está, fuera, esto nos sobra. Y el return lo que va a hacer es, vamos a quitar todo esto y vamos a hacer un div. Y todo esto se lo vamos a quitar. Ahí está, así. Entonces, el div lo que va a hacer es pintar. Vamos a ponerle class name y vamos a ponerle filtros. Vamos a ponerle filters. Y lo que tenemos que pintar aquí va a ser los diferentes contenedores. Porque cada filtro va a tener su propio contenedor. Así que vamos a venir aquí y vamos a querer un filter container. Que es el que le va a pasar la información. Bien, entonces el filter container es el encargado de comunicar con filter la acción de despachar el filtro. Vamos a hacer un RFC, vamos a coger la opción de Redux, que nos lo autocompleta todo.
Vamos a cogerlo por aquí. ¿Vale? Y lo vamos a comunicar no con filter container, sino con filter, que hay que traérselo. Aquí está. Y vamos a hacer lo mismo. Filter container, vamos a hacer aquí un const. Filter container es igual a esto de aquí. Queda un poquito más limpio. Y lo exportamos. Y esto de aquí lo borramos, porque es solo un contenedor. Entonces, ¿qué es lo que va a tener filter container? Pues tenemos que mapearle todo un poco, los props y las acciones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, en el map state to props, tenemos que devolver lo siguiente. Para empezar, si está activo o no. Entonces, vamos a ponerle esto de aquí, nos sobra, un segundo, así. Vamos a hacer si está activo, vamos a ponerle, va a recibir el state y también vamos a poder hacerle que reciba las onProps. Las onProps básicamente son props propias, en este caso, de este filter container que le podemos pasar. O sea, todavía le podemos pasar props. Y vamos a ponerle onProps.filter, es decir, vamos a pasarle una prop que va a ser filter, que va a ser el texto que va a recibir, y va a comprobar si coincide con el filtro activo en el store de la aplicación. Entonces le devolverá un true o un false, dependiendo. Y luego el dispatch to props, aquí sí que tenemos que hacer lo siguiente. Dispatch, y le vamos a poner onProps también. Y lo que vamos a hacer es return de lo siguiente. El filter requiere el onClick, es decir, el evento de onClick, que va a ser una función normal y corriente, no recibe ningún parámetro. Y lo que vamos a hacer aquí es un dispatch de la acción setVisibilityFilter. Aquí está, pasándole el onProps, este de aquí, punto filter. Muy bien. Ahora entonces, cuando ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es pintar tantos filter containers como queramos dentro de nuestra aplicación. Entonces vamos a coger este filter container, nos vamos a ir a las options y lo que vamos a pintar va a ser filter containers. ¿Vale? Tenemos que obviamente importarlo, porque no nos lo ha autoimportado. Vamos a ello. Así que vamos a importarlo. Y lo vamos a importar en este caso, de containers, concretamente de filter container. Ahí está. Entonces lo que tenemos que pasarle ahora a nuestro filter container va a ser, por un lado, all, que sería el texto. Esto sería el children, ¿de acuerdo? Y le vamos a pasar también filter, que va a ser el prop, y le vamos a poner showAll, que va a ser el texto que va a controlar el reducer, básicamente. Vamos a hacer un par de estos más. Vamos a hacer showCompleted y showActive. O al revés mejor, active. Vamos a pasar esto de aquí, yo creo que arriba queda más ordenado. Ahí está. Entonces ya con esto lo tendríamos. Ahora solo lo único que tendríamos que hacer es pintar las opciones, ¿de acuerdo? En nuestro appjs. ¿Cómo le hemos llamado? Le he llamado filter options, así que vamos a ponerlo bien. Filter options, ¿vale? Vamos a ponerle, esto está bien, perfecto. Vamos a añadirlo aquí. Aquí está, el filter option. Entonces aquí, esto serían todas las opciones de filtrado. Que contienen el filter container. Vale, este de aquí no sé por qué no me lo he autoimportado. Un segundito. Ahora sí.
Vale, ahora sí, pues ya lo tenemos, guardamos y comprobamos que funcione. Entonces el filter container va a contener filter options, bueno, perdón, el filter options va a contener filter containers que a su vez dentro tienen un filtro. El filter container es el que realmente conecta el estado con el componente filter. Vale, ahora mismo no tiene un estilo muy concreto, tenemos el all ahí súper grande, ¿de acuerdo? Pero si le damos a active, se nos muestran las que están activas, y si le damos a completed no se muestra ninguna porque no hay, ¿vale? Entonces lo que sería interesante es en caso de que no hubiese, pues no hay ninguna tarea completada o las activas. Pero si por ejemplo pinchamos en la 0, ahora mismo en all aparecen todas, pero en activas solo aparece la 1 y en completadas aparece la 0. Muy bien, este es el ejemplo tradicional y básico para entender concretamente Redux, entender cómo gestionar dos estados, uno que es de las tareas, otro que es de filtros, también cómo puedes despachar acciones, cómo crear componentes contenedor y conectarlos con las funciones para despachar acciones internamente, también cómo pasar props a partir de los valores que hay dentro del estado de la aplicación y por lo tanto me gustaría que lo analizarais, que lo vierais tranquilamente, os descargarais el proyecto de nuevo y lo intentarais replicar. Este sería el ejercicio que yo marcaría en este vídeo. Es decir, coger el ejemplo, entenderlo, volver a ver el vídeo, ver paso a paso lo que se ha hecho y después extrapolarlo e intentar replicarlo. Luego se le pueden poner más estilos, ponerlo más bonito, etcétera, pero eso no es el objetivo de la sesión, sino que el objetivo es que entendáis concretamente qué es el store, qué son los reducers, qué son las acciones, cómo hacemos componentes de orden inferior que reciben props que van a despachar acciones a través de un container y cómo el componente inferior recibe props del estado que se lo pasa también el componente superior que es el container. Bien, dicho esto, espero que os haya resultado interesante la sesión. Venla si queréis a cámara lenta, un poquito más despacio, intentar replicar el ejercicio y nos vemos en la próxima sesión en la cual vamos a hablar ya de middlewares y de sagas en las cuales vamos a intentar, por lo tanto, hacer un login y poder gestionar el estado de la aplicación a partir de unos procesos asíncronos como puede llegar a ser una petición HTTP que cuando reciba la respuesta es entonces cuando se modifica el estado y así el reducer no se adelanta a tener la respuesta antes de, por ejemplo, guardar un token o algún valor de sesión. Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima.